Bienvenidos, investigadores, a este su canal educativo. Les saluda el docente César Zorrilla Esparza. En esta oportunidad tenemos el área de personal social y el tema, los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. Para dar inicio a la sesión vamos a prestar especial atención a nuestra meta del día, explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y en la actualidad. Para poder cumplir con el propósito del día, te voy a dar dos recomendaciones. La primera es que estés muy atento o atenta y la segunda es que te quedes hasta el final del video. Ten en cuenta los siguientes criterios que se te van a indicar. Vamos a argumentar sobre la base de información confiable acerca de los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. Describir cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Y utilizar en tus argumentos categorías temporales como en el virreinato, en la actualidad, etcétera. Después de observar estos tres criterios, vamos a prestar mucha concentración, vamos a realizar nuestro trabajo de la mejor manera y seguramente vamos a alcanzar también el éxito. Testimonio de la abuelita de Justina, de acuerdo a la sesión anterior. La abuelita de Justina, que tiene 90 años, le contó que cuando tenía 17, en el año 1947, se creía que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa, mientras que los hombres debían estudiar, trabajar y buscar el sustento para la familia, pues ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en las elecciones presidenciales ni en las municipales, ya que ese era un derecho solo de los hombres, quienes eran considerados capaces de tomar decisiones importantes, mientras que las mujeres se consideraban no contaban con dicha capacidad. Sigamos. Testimonio de la mamá de Antonio. La mamá de Antonio, que tiene 35 años, le contó que cuando tenía 17, en el año 2002, decidió estudiar Derecho y Ciencias Políticas, carrera que siguió en una universidad de su ciudad natal. Con el apoyo de sus padres, actualmente es jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta que cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó para lograr sus metas. Hoy en día, ambos trabajan y comparten responsabilidades en el hogar, es decir, cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijas e hijos. Cuando tiene mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores domésticas. En la actualidad, está pensando postular como alcaldesa de su ciudad, pues cree que puede contribuir a realizar mejoras en la zona. Esta decisión tiene el respaldo de sus vecinas y vecinos, quienes confían mucho en ella. Muy bien, como podemos ver a la mamá de Antonio, ella tiene un hogar horizontal donde se puede observar a simple vista la igualdad de oportunidades y derechos. Sigamos. Responde las siguientes preguntas. Vamos a concentrarnos para responder. Yo te voy a dar sugerencias y tú a partir de ello y de la lectura que hemos realizado hace un momento vas a tener sustento como para poder contestar. ¿Cuál era el rol de las mujeres en el año 1947 y en el año 2002? Vamos a ver en el año 1947. Como bien sabemos, el rol de la mujer en esta época estaba circunscrito, o sea, era exclusivamente el ser ama de casa, encargarse de las labores domésticas, atender a los hijos, hijas, atender al esposo. Esa era su labor. Mientras que en el año 2002 ya cambió la historia. Ya hablamos de igualdad de derechos, hablamos de la última constitución que rige desde el año 1993. Entonces, legalmente tenemos los mismos derechos, motivo por el cual, como hemos observado, la mamá de Antonio ha realizado estudios superiores, ha desarrollado trabajo también y es una mujer absolutamente competente, ¿no?
Bien, ¿cuál era el rol de los hombres en los años, ¿no? 1947? Aquí, por ejemplo, ¿qué tenía que hacer el varón? El varón estaba invitado a estudiar, a trabajar, a conseguir el sustento para el hogar, ¿cierto? Mientras que en el testimonio de la mamá de Antonio en el 2002, las labores del varón son todas las que acabo de mencionar, o sea, prepararse, estudiar, trabajar, ser sustento, pero esta vez con el apoyo también de la mujer. Y ambos contribuyen a los quehaceres del hogar. Ambos deben trabajar, ambos deben limpiar la casa, ambos deben cocinar, ambos deben encargarse de cuidar a los hijos, ¿no? Muy bien. ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? La mujer ha desarrollado labores domésticas en el año 1947 y también desarrolla labores domésticas en el año 2002, solo que en este caso era de manera exclusiva y aquí ya es compartido con el varón, ¿no? Pero en ambos casos la mujer ha desarrollado los mismos roles, solamente que acá de manera exclusiva, ella nada más. En este caso ya es compartido. ¿En qué se diferencian los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Vamos a ver los cambios, los cambios. Vamos a ver. En primer lugar, lo que habíamos referido en este caso es que la mujer ha conservado y el hombre sí ha cambiado, porque en este caso el varón tenía la atención y la exclusividad para atender económicamente al hogar, mientras que aquí el varón también toma acción y toma partido dentro del cuidado de la casa. Vamos a ver cuáles son los cambios, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que se dan en ese sentido? Aquí, en este caso, la mujer solamente se quedaba a cuidar la casa y atender a la familia, mientras que en el testimonio de Antonio, su mamá ha desarrollado estudios superiores, o sea, sale a la universidad, ¿no? Va a trabajar, se desarrolla, es más, está intentando acceder a un cargo político también, ¿no? Y los varones, ¿cuáles son los cambios que han tenido? Muy bien, el varón casi cambios en realidad significativos no se ha visto desde el punto de vista legal, pero sí se ha visto desde otro punto de vista, ¿no? Miren, aquí el varón estudiaba, trabajaba, se desarrollaba en este espacio también, en este espacio también. ¿Dónde se da el cambio más importante? Yo les cuento que anteriormente, para que las mujeres trabajen, el varón tenía que dar permiso al inicio. Tenía que acceder, tenía que darles permiso. Entonces, de un tiempo acá, ya no, porque lógicamente hablamos de igualdad de derechos. Entonces, en ese sentido, sí, hay cambio en cuanto a los roles del varón. Y el varón ahora ingresa a las cocinas. El varón ingresa también a limpiar la casa, a cuidar a los hijos, a educarlos. Entonces, esos son los cambios que se ven, ¿no? ¿Por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Principalmente las diferencias que se dan en los roles es porque hay que considerar el rango normativo. La norma, el Código Civil de esa época, que es el libro del cual se desprenden nuestros derechos civiles, era diferente. Contemplaba otro tipo de derechos. Y aparte de ello, también la idiosincrasia, o sea, la forma como las personas concebían la vida misma. Entonces, eso ha hecho que varones y mujeres tengamos mucha diferencia en nuestros modos de vida. Sigamos. Vamos a leer ahora el texto número 1. ¿Qué roles desempeñan mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Vamos a ver. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, recuerden que los españoles llegaron al Perú en el año 1532 y se fueron en el año 1824 con la capitulación de Ayacucho. Se instauraron colegios y universidades destinados a los hombres de élite. Miren, hombres y de élite, no cualquier varón tampoco. Quienes eran intelectuales, educadores y directores espirituales, porque la iglesia manejaba fundamentalmente la educación en este tiempo. Para las mujeres solo había dos opciones, el matrimonio y las casas de recogimiento o los conventos. A ver, esos son las dos posibilidades, dedicarse a la vida cristiana o casarse. Su educación tenía como objetivo convertirse en mejores esposas y mejores madres. En la época de la colonia, a la mujer se le concebía como un ser inferior y subordinado al hombre. Para contraer matrimonio requería del consentimiento de los padres, ¿no? De paterno. Y una vez casada, quedaba bajo la protección legal del esposo. Esa protección, bien entre comillas, porque muchas veces era bajo el maltrato.
necesitaba su consentimiento y su permiso para efectuar cualquier operación legal. Era dependiente y no podía poseer propiedades ni administrar sus bienes propios, ¿no? En aquella época se escribieron algunos textos para las mujeres de élite, como La Perfecta Casada, que les brindaba consejos para llevar una vida honesta y ensayo de cómo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expendido, es decir, dedicado a las mujeres casadas, a fin de que distribuyan bien su tiempo para servir mejor a sus esposos, servir a los esposos. Por otra parte, en los colegios para niñas huérfanas, ellas eran tratadas como adultas en miniatura, bajo un riguroso control. Cada actividad y cada hora del día estaban organizadas y estrictamente reglamentadas. Aparte de ello, para todas las niñas en general, la enseñanza implicaba comportamiento en sociedad y labores domésticas. Debían capacitarse en tareas como cocinar, hilar, bordar, coser y en artes manuales que podían servirles para la vida casera o para colaborar en el sostenimiento del hogar. Imagínense, ¿no? Esta fue la manera como se educaron en la época virreinal o cómo se vivía. Historia de las mujeres en América Latina, 2013, fuente Guardia, ¿no? Fuente confiable. Vamos a continuar. Leemos el texto 2, historia del voto femenino en el Perú. Recuerden que no siempre se ha apelado, pues, ¿no? Al voto de la mujer. No se le ha considerado, sino hasta la mitad, más o menos, del siglo pasado. La lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos fue sin duda una de las más importantes del siglo XX, o sea, el siglo pasado, en el Perú. Las peruanas de entonces tuvieron que emprender un largo recorrido para que se les reconociera derechos fundamentales, recorrido de luchas, no de protestas. La desconfianza que se tenía hacia la mujer era generalizada entre los hombres. Se le consideraba en inferioridad de condiciones, incapacidad cultural y fragilidad eran los argumentos y generalmente esgrimidos. En esta larga lucha de conquista de sus derechos, las mujeres tuvieron que vencer los prejuicios sociales y culturales que las relegaban al ámbito doméstico, al cuidado de las hijas, los hijos y los demás familiares, ¿no? Como se les estaba indicando que hagan. A nivel mundial, el primer país que otorgó el derecho al voto a la mujer fue Nueva Zelanda, en el año 1893. Sigamos. En el Perú durante el siglo pasado ocurrieron los siguientes acontecimientos. En el año 1920 se obstaculizó el debate sobre el sufragio femenino. ¿Ya? Vamos a ver, en el año 1933 el Congreso Constituyente otorgó el derecho al voto para las elecciones municipales, pero eso fue letra muerta, no se llegó a ejercer. En el año 1955 se promulgó la ley 12391 que modificó la constitución política del Perú y concedió el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, y a las casadas mayores de 18 años con el mismo requisito. De esta manera se reconoció su calidad de ciudadanas. Mira cuándo, en el año 1955, o sea, más o menos mediados del siglo pasado. La primera vez que las mujeres votaron en el Perú fue en las elecciones generales del año 1956, donde del total de votantes aproximadamente el 34% eran mujeres y el 66% varones, ¿no? En el año 1956 fueron electas 8 diputadas mujeres. Imagínate, los derechos políticos estaban incrementándose, ¿no? En 1990 las mujeres incrementaron de manera significativa su presencia en cargos públicos con la ley de cuotas. Esta acción afirmativa fortaleció el avance de las mujeres en el ejercicio de su ciudadanía y de sus derechos políticos, ¿no? Muy bien, sigamos. En la actualidad, el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos políticos por parte de las mujeres es un factor importante en el proceso político peruano. El derecho de elegir y ser elegida o elegido se enriquece con la participación activa de las mujeres en la actividad pública. No obstante, esta participación se desarrolla con mucha dificultad, pues las mujeres tienen que vencer resistencias e ideas preconcebidas que incluso en estos tiempos las relegan al ámbito doméstico. Eso es una verdad también. Fuente, la OMPE, 2016. Vamos a ver, sigamos. Responde las siguientes preguntas de manera breve. ¿Cuáles eran los roles de las mujeres y los hombres? En el virreinato el varón tenía, como habíamos referido en el texto, tenía que encargarse de sustentar la casa económicamente, de estudiar, de desarrollarse, desarrollar también actividades públicas, políticas, mientras que las mujeres no podían hacer absolutamente ninguna de estas, solamente cuidar al hogar, cuidar al varón, atenderlo y así mismo a los hijos, ¿no? En la actualidad tenemos
igualdad de derechos. Y la mujer ha ido tomando lugar en diferentes campos, ¿no? En diferentes campos. Uno de ellos, ojo, es el campo profesional, donde ha crecido mucho. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres han cambiado de una época a otra? Las mujeres, ¿qué han cambiado? Absolutamente un cambio radical en su funcionalidad, en la conquista de sus derechos, alcanzando la igualdad de derechos para con los varones, ¿no? Y los varones, ¿qué han cambiado? La exclusividad o de repente ese trato privilegiado que tenían de ser atendidos, de ser obedecidos, de tener la capacidad hasta de firmar para que las mujeres puedan trabajar o ejercer alguna actividad determinada. Eso ya se ha perdido, ¿no? Y hemos también llegado a la igualdad de derechos, ¿no? Muy bien. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres permanecen hasta la actualidad? Bueno, en este caso la mujer realiza actividades domésticas ahora y las realizaba antes, ¿no? Eso no ha cambiado y tampoco tendría por qué cambiar mientras seamos padres, ¿no? En cambio, el varón que antes no ingresaba a las labores domésticas, ahora sí ingresa a las labores domésticas. Antes no ingresaba al cuidado de los hijos, ahora sí ingresa. ¿De acuerdo? Es normal ver a un varón cocinar, hacer la limpieza. Bueno, no tan normal porque en la sociedad que tenemos actualmente todavía existe mucho machismo, pero sería normal verlo. Esperamos seguir creciendo en estas actitudes y como país seguramente que nos va a ir bien en esa medida. Sigamos. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió para que hubiera cambios en los roles de una época a otra? Definitivamente lo que ha ocurrido es que se ha luchado bastante, han habido acciones, movimientos femeninos que han buscado la igualdad de derechos entre mujeres y varones. Y por ende han cambiado las normas. Y al cambiar las normas, también cambia la funcionalidad en la medida que se apliquen, ¿no? En la actualidad, ¿podemos decir que los roles de las mujeres y los hombres demuestran que existe igualdad de derechos y oportunidades? ¿Por qué? Vamos a ver, en este caso, si respondemos, las normas dicen que sí, pero la funcionalidad social dice que no. Esa es una realidad que creo no podemos ocultarla, ¿no? Todavía existen ciertas desventajas para la mujer en el trabajo, ¿no? Existen ciertas desventajas en cuanto al salario, al acceso, por ejemplo, a puestos o cargos públicos de importancia. Todavía se está manteniendo esta figura, lo cual es negativo desde todo punto de vista, ¿no? Pero socialmente se ve. Un ejemplo claro es que hasta la fecha no hemos tenido una mujer presidente, ¿no? Del Perú. Y esto, como les dije hace un momento, es absolutamente negativo, porque tanto varón como mujer tenemos las mismas capacidades, tenemos la misma preparación, podemos tener, ¿no? Depende de la dedicación, el sexo no precisamente determina la calidad. En ese sentido, las normas también hablan de igualdad, solamente hay que aprender a madurar como sociedad para poder asumir esto del todo. Sigamos. Escribe una explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Durante el virreinato, esta es la propuesta que damos, las mujeres estaban destinadas a desempeñar labores domésticas y atender al esposo e hijos, mientras que, con el pasar del tiempo, se han llevado a cabo diversos movimientos y protestas a favor de la igualdad de oportunidades. En consecuencia, hoy en día la Constitución política ubica en la misma condición tanto al varón como a la mujer. ¿De acuerdo? Esta es nuestra conclusión. Sigamos. Realiza la siguiente lista de cotejo. Tus argumentos están basados en información confiable acerca de los roles de las mujeres y los hombres. En el virreinato y la actualidad tiene que ser sí. Describiste cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. También un rotundo sí. En tus argumentos utilizaste categorías temporales como en el virreinato, en la actualidad. Eso también debe ser sí. De ser así, felicitaciones. Vamos a revisar, esta es la actividad del día, en la caja de información, la ficha que se te está dejando, que vas a desarrollarlo de seguro con suma facilidad. Eres muy inteligente, yo confío plenamente en ti, te dejo muchos afectos y estoy seguro que lo vas a hacer bien. Confía en ti, así como yo confío en ti. Confía en ti y definitivamente vas a romper todos los esquemas posibles. Vamos llegando al final de la sesión. ¿Qué aprendí el día de hoy? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? Considera siempre importante escuchar a tus pares, también a tus padres, a tu maestro, maestra.
dar sugerencias y dialoga bastante. Conversa mucho en todo momento. Investiga, aparte de las fuentes que se te facilitan, otras fuentes también. Siempre hay que investigar para tener la capacidad de preguntar. ¿De acuerdo? Muy bien, éxitos en ello. Como estoy seguro que logré ayudarte, no dudes en suscribirte al canal, en darme un like, darle a la campanita, seguirnos desde EduCiencia. Como docente virtual tuyo me siento muy contento de llegar a ti, a tu hogar, formar parte de tu educación y que juntos estemos construyendo una mejor patria para todos. Te dejo un fuerte abrazo, muchos afectos y bendiciones para ti y toda tu familia. Conmigo será hasta la próxima oportunidad.